Vamos a leer la Biblia en el libro de Segundos Reyes, en el capítulo 13. Vamos a leer algunos versos, desde el verso 1, en el nombre de Jesús. Mientras Jeroboam quemaba el incienso junto al altar, un hombre de Dios vino de Judá a Betel, enviado por Jehová. Aquel clamó contra el altar por mandato de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová a la casa de David. Le nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Ese mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. El altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del hombre de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prenderle. Pero la mano que había extendido contra el hombre de Dios se le secó y no la pudo enderezar. El altar se rompió y se derramó la ceniza que había en él, conforme a la señal que el hombre de Dios había dado por mandato de Jehová. Dice el verso 6. Entonces el rey, dirigiéndose al hombre de Dios, dijo: te pido que ruegue ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano sea restaurada. El varón de Dios oró y la mano del rey fue restaurada. Ora por mí para que mi mano sea restaurada. Hay alguien que tiene la autoridad, hay alguien que tiene el poder para orar, para que las cosas se restauren, para que las cosas que están arruinadas sean restauradas. Que Dios añada bendiciones en este día a nuestra vida por medio de su gloriosa palabra. Estaremos predicando bajo el tema un error capital, segunda parte. Aleluya. Tal como decíamos la primera vez, o en el mensaje anterior que predicábamos un error capital, primera parte, hablábamos tocante a un error. Un error es tomar algo, una cosa, cuando debía tomar otra. Hacer una cosa por equivocación cuando no debió haberla hecho. Esto se entiende conforme a la ciencia por error. Cuando hace una cosa que no debió haber hecho, dicen por acá que el error se paga con dinero. Sin embargo, cuando atribuimos un error capital, ni aun con dinero se paga. Cuando hablamos de un error capital, es un error grande, un error de cabeza, un error principal, un error irremediable, cuando no tiene remedio, cuando se comete un error que no tiene reversa, cuando se mete en un callejón sin salida y la entrada fue cerrada, se comete un error capital. Entonces esta hora estaremos predicando bajo este tema, un error capital, segunda parte. Y creo que por los acontecimientos que hay en el mundo, en nuestro país, en nuestro pueblo, o en estos pueblos y lugares aledaños, creo que el tema que el Espíritu Santo ha ministrado en mi mente, en mi corazón, es un tema bastante adecuado, bastante aceptado y acertado para estos tiempos que estamos viviendo hoy, en este momento, ahora.
Aleluya. Pero primero, quisiera hablar un poquito, pequeño recuento, tocante a este varón que profetiza aquí en el capítulo 13 del libro de Primeros Reyes. Pero podemos recordar en la introducción de la primera parte de este mensaje que hablábamos de la historia cercana relativamente de nuestro país y hacíamos una pequeña reseña histórica tocante a un presidente del país llamado Horacio Vázquez. Este cometió un error capital al confiar en quien no debió haber confiado. Él confió ciegamente en algunos amigos, Trujillo, Estrella Ureña, entre otros, y esto le costó la presidencia de la República Dominicana al confiar en quien no debió haber confiado, en depositar confianza en la persona equivocada. Al depositar su confianza plena en alguien que no lo debió haber hecho, le costó la presidencia, humillación, golpe de estado y casi la vida. Por aquí tenemos un profeta anónimo. Tenemos un varón de Dios, el cual manda a Jehová a Betel, Samaria, con órdenes y pauta precisa a cumplir. Jehová le traza la pauta qué debía hacer y qué no debía hacer. Aleluya. Dios le dice a este varón que no comiera ni bebiera en ningún lugar. También le atribuye que no podía regresar por el camino por donde fue. Es decir, tiene que regresar por otro camino. No puedes regresar por el mismo camino que te va. No puedes comer ni beber nada en ese sitio. Y va a decir esto y aquello, y va a hacer esto y lo otro. Jehová le traza pauta, le da órdenes precisas de lo que debía hacer y de lo que no debía hacer. Todo estuvo bien. Todo marchó muy bien al principio. Aleluya. Hasta el versículo 15 de Primeros Reyes capítulo 13. Versículo 15 al 32. Aquí encontramos que este profeta cometió un error capital. Aleluya. Este varón de Dios, este profeta anónimo, comete un error capital partiendo del versículo 15, Primero de Reyes capítulo 13. Aleluya. ¿Cuál fue el error que cometió este hombre, este profeta? Este hombre desobedece la orden de Dios. Este hombre desobedece la orden precisa de Dios al Dios decirle que no debía comer ni beber en este lugar. Si de esta parte aquí te va a encontrar que le sale al encuentro un profeta viejo. Este otro profeta viejo le induce a desobedecer a Dios, diciéndole: yo también soy profeta de Dios. Y Jehová me mandó un ángel y me dijo que te comunique a ti que por cuanto yo soy profeta, puedes regresar conmigo a mi casa y beber y comer y descansar. Aleluya. Aunque el profeta anónimo, el varón de Dios, joven, al principio se niega, pero luego fue persuadido por la palabra de este profeta viejo. Observa que
que hasta el versículo 15 todo estuvo en orden, porque el rey le invita a comer y a beber en su casa. El profeta le dice: aunque me dé la mitad de tu reino, no comería ni bebería en tu casa, porque tengo orden precisa de Dios de no comer ni beber en este sitio, ni regresar por el camino por donde vine. Pero ahora es persuadido por otro profeta, aleluya, por otro profeta que le dice que sí debía hacerlo, mintiéndole que Jehová había mandado un ángel a decirle que debía regresar. Entonces aquí este varón de Dios comete el error de su vida, comete un error irremediable, un error irreparable. Se mete en un callejón sin salida y al entrar le cierran la puerta por cuanto había desobedecido la voz de Dios. Gloria al Señor. Es importante observar que esta escritura, que la voz de Dios, el mandato de Dios, está más allá, por encima de toda voluntad humana. El mandato de Dios, la orden de Dios, e incluso está por encima de la misma naturaleza. Gloria al Señor. La voz de Dios está por encima de la voluntad del profeta. Está por encima de la voluntad del apóstol. Está por encima de la voluntad del evangelista. Está por encima de la voluntad del pastor, del maestro, de todo lo que es el ministerio. La voz de Dios está por encima de esto. Y esto me hace recordar cuando el apóstol Pablo llega a casa de Felipe, el cual tenía 4 muchachas que profetizaban, muchachas doncellas, y en esto llega un profeta llamado Agabo y se amarra con el cordón, con el cinturón de Pablo, y dice: así harán al dueño de este cinturón. Les rogaron a Pablo de que no subiera a Jerusalén, pero ya Pablo había recibido de parte de Dios. Mira qué diferente el apóstol Pablo a este profeta anónimo. Aunque ellos le rogaron a Pablo que no subiera a Jerusalén por lo que le iba a acontecer, ya siendo revelado por el profeta Agabo, Pablo ya había recibido de parte de Dios, por medio del Espíritu Santo, de que tenía que subir a Jerusalén. Incluso al inicio de su ministerio había recibido de parte de Ananías que tenía que prepararse porque tremendas cosas iba a tener que sufrir a causa del evangelio de Jesucristo. Y aunque el profeta Agabo le dice que no debía subir a Jerusalén, nada ni nadie detuvo al apóstol Pablo, porque Pablo había entendido que la voluntad de Dios, que el mandato de Dios estaba por encima de cualquier profecía de un profeta, de cualquier advertencia de seguridad. Entonces hay una palabra para el tiempo que estamos viviendo. Hay una palabra para este pueblo, para la iglesia. Parece ser que el Señor en esta mañana le está significando algo, le está expresando algo a la iglesia en esta mañana, a esta hora, en este pueblo, a raíz de la amenaza de muerte e incluso que hay para este pueblo. Las diferencias entre nosotros, las diferencias humanas, los conceptos, las doctrinas, incluso dogmas nuestras, no pueden estar por encima de la voluntad santa y perfecta de Dios. Nuestro concepto, nuestra forma o manera de interpretar o de mirar las cosas, no puede estar por encima de la orden de Dios. Porque no importando quién sea, ni cómo se llame, si desobedece la voz de Dios, no importando la razón que lo lleve a hacerlo, trae consecuencia terrible a la vida de aquel, de aquella o de aquellos que hagan tal cosa. Entonces estamos
entendiendo por la palabra que Dios en Jesucristo compró un pueblo. Jesucristo preparó un cuerpo, el cual dice el apóstol Pablo que somos miembros los unos de los otros. Solo un cuerpo. Establece la palabra de Dios que el cuerpo de Cristo no está dividido. No hay diferencia entre un miembro ni el otro miembro, porque la Biblia dice que un cuerpo, que la iglesia es como un cuerpo que tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo son miembros los unos de los otros. El uno se debe al otro, el otro al uno. Es decir, que hay una coinonía, hay una fraternidad entre los miembros del cuerpo. Imagínese que usted tome un dedo, que yo tome un dedo, tal vez para sacarme los ojos o un ojo, sacarme una paja, como decimos, del ojo, y el dedo me saque el ojo. De ninguna manera, de ninguna manera. El dedo va suave al ojo y hace una operación sencilla y frágil, el dedo entendiendo que está sobre la luz del cuerpo, que es los ojos. Así tenemos que ser los miembros. Esta es la instrucción de parte de Dios. Esta es la orden precisa de parte de Dios, que así tenemos que ser los miembros de la iglesia de Jesucristo, que pronto se va a marchar de este pueblo, obedeciendo fielmente la voz de Dios y poniéndola en práctica, porque Dios demanda de práctica. Es lo que dice en Deuteronomio capítulo 28. He aquí que si oyere atentamente la voz de Jehová tu Dios. He aquí que si oyera, si escucha atentamente la voz, la ordenanza, las pautas trazadas por Dios para ponerla en práctica, para ponerla en obra, dice alguna versión. Estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Cuando la ponga en obra, cuando la ponga en práctica. Este profeta comete un error capital al hacerle caso a una voz de otro profeta cuando había una orden precisa de parte de Dios. Cuando había instrucciones de parte de Dios de no comer ni beber en aquel lugar. No sé cómo se llama el profeta que te ha persuadido. No sabemos quién es aquel o aquella fascinadora o fascinador. ¿Cuál es o quién es el que te ha fascinado? Pero cualquiera que sea, no importando su nombre, no está por encima de Dios. No puede permitir caer en desobediencia. No puede cometer un error capital a causa de un fascinador que ha llevado división al seno de la iglesia. No puede llevarte, no puede escuchar la voz de un fascinador, de un embrujador, de un brujo que te ha embrujado, que ha entorpecido, que ha distorsionado tu mente para levantarte en contra de la iglesia y quedarte aislado a un lado. El apóstol ya lo dijo: yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces vestidos de oveja, permíteme argumentar, que no perdonarán al rebaño. No perdonarán al rebaño. Muchos del rebaño serán arrastrados por estos lobos rapaces que se levantarán. Entonces hay que estar con los ojos bien abiertos y no escuchar la voz de cualquier profeta, mucho menos cuando ya tú has escuchado la voz de Dios que te dice que tenemos que ser uno, que la iglesia en Sabana de la Mar tiene una gran responsabilidad, que la iglesia de Sabana de la Mar tiene un gran compromiso, porque de no hacer caso a este gran compromiso se comete un error capital, y esto lo vamos a ver a continuación. Aleluya.
Este profeta, reitero, escucha la voz que no debió haber escuchado. Es importante pensar cuál es la voz que tú estás escuchando, cuál es la voz que estamos escuchando. Si estamos poniendo en obra, en práctica, el mandamiento de Dios, que conforme al apóstol Pablo a los Romanos capítulo 13, verso 10, termina en el amor, porque el que ama guarda toda la ley, obedece la voz de Dios fielmente, el que ama. Aquí está resumido, dice la Biblia, todos los mandamientos o el mandamiento de Dios en el amor. Aquí se resume toda la ley. Toda la ley está resumida, Romanos 13:10, en el amor. Aleluya. Aquí está resumido todo. Entonces, al escuchar esta palabra, tenemos que volver a repetir que este pueblo está bajo amenaza. Nuestro país está bajo amenaza. República Dominicana está bajo amenaza. Sabana de la Mar está bajo amenaza. Aleluya. Entonces, hermano, la Biblia nos detalla claramente como predicábamos nuestro mensaje anterior en 2 Crónica capítulo 7. Si el pueblo en el cual mi nombre es invocado se humilla, si se arrepiente de sus malos caminos, si mi pueblo ora, yo perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Aleluya. Yo voy a perdonar su pecado y voy a sanar su tierra si el pueblo se humilla, en el cual mi nombre es invocado, es decir, la iglesia de Jesucristo. Es la razón por la que llevamos este mensaje a este pueblo, iniciando con el pueblo cristiano, con la iglesia de Jesucristo. Este pueblo está bajo amenaza de muerte. Y es importante decirle a los evangélicos fascinados, por expresarlo de alguna manera, aquellos que no creen en nada, al pueblo secular que no cree en nada, que la ciencia no está jugando. Aleluya. Los sismólogos no están jugando cuando dicen esta cosa, que este país está bajo amenaza. No están jugando, porque es lo mismo que establece la Biblia. Para los que no leen la Biblia, para aquellos que usan la Biblia solo los domingos y la sacan a pasear, posiblemente para ellos sea algo nuevo. Para los impíos o inconversos que no tienen conocimiento de la Biblia, para esto posiblemente sea algo nuevo. Pero para todos aquellos y aquellas que leen la Biblia o que leemos la Biblia, permítanme participar en esta parte, no es nada nuevo, porque es lo que establece el mismo Señor en Mateo 24, cuando dice que habrán terremotos en diferentes lugares, habrá mortandad, habrá peste, hambre, pestilencia. Es lo que habla aquí la palabra del Señor. Entonces la ciencia hoy no está jugando ni está inventando, están hablando en serio. En Japón se le dijo que vendría, en Indonesia se dijo que venía, en Haití se dijo que vendría ese terremoto. Entonces nosotros no seremos la excepción, no lo somos. Solo depende de la iglesia si se humilla. Va a depender de la iglesia si se humilla, y el pueblo secular, el pueblo impío, si escucha la voz de Dios y se arrepiente de su pecado. Es la única manera que se puede escapar. Si el pueblo de Dios no se humilla, si el pueblo de Dios sigue rezagado, cometiendo actos que dan muchos de qué hablar, como el de ayer, habiendo un llamado a una concentración en la playa a humillarse ante Dios por este pueblo, y el 90% de las iglesias y pastores se quedaron rezagados en su sitio,
y no acudieron al llamado. Aleluya. Menos mal que Dios ha levantado en este pueblo una iglesia que ha entendido el gran compromiso que tenemos en nuestras manos. Menos mal que Dios ha levantado un pequeño remanente que ha entendido que tenemos un gran compromiso y que Dios ha entregado a la iglesia la llave, el poder para atar y desatar. Y la iglesia de Dios de la profecía en Pajarito, junto al pastor Marco, estuvimos en la playa y clamamos a Dios y sabemos que Dios nos ha escuchado. Sabemos que Dios escuchó el clamor de este remanente. Porque Dios, entendiendo que hay gente que está haciendo y que iba a ser como este profeta que desobedeció la voz de Dios, Jesús dijo, si dos se ponen de acuerdo, ay, gloria a Dios, siento a Dios, si dos se ponen de acuerdo, todos los que pidan, yo lo voy a hacer. Si dos se ponen de acuerdo, délo por hecho. Y allá la iglesia que pastorea Marco Pimentel y la iglesia de Pajarito se puso de acuerdo y estuvimos en la playa humillados ante Dios, clamando a Dios por este pueblo. Pero es importante recordar que Cristo no murió por un remanente. Cristo murió por un pueblo. Dios demanda de que el pueblo se unifique, de que se acabe la rivalidad, de que se acabe la maldición de la rivalidad entre cristianos, entre iglesias, entre pastores, entre líderes, entre evangelistas, entre profetas, y que esta rivalidad le envíen al infierno. No podemos seguir haciéndonos partícipes de las cosas que le pertenecen al infierno. No podemos seguir participando, aleluya, y abrazando las cosas que son del infierno, las cosas que no son fruto del Espíritu, las cosas que no son de Cristo, las cosas que no son del Espíritu. Porque la palabra lo que dice que el Espíritu Santo, dice Jesús, va a tomar lo que es mío y lo va a poner en ustedes. Eso es lo que dice la Biblia. El Espíritu Santo va a tomar lo que es mío y lo va a depositar en ustedes. ¿Qué es lo que es mío? La paciencia es mía, la templanza es mía, el amor es mío, la fe es mío. Entonces la rivalidad, Cristo nos dice que es de Él. La diferencia, las divisiones, Cristo nos dice que es de Él, entonces del otro. Y cuando estamos abrazando lo que es del otro, estamos al borde de cometer un error capital e irnos juntamente con aquello que abrazamos hacia los brazos del otro, que no es Jesús. Este profeta anónimo le habla a Jeroboam, rey de Israel, con asiento en Samaria, estando aquí en Betel. Aleluya. Jeroboam, al desobedecer este profeta, aleluya, al desobedecer la voz de Dios por medio de este profeta anónimo e intentar burlarse del profeta, aquí en el capítulo 14, primero de Reyes, Ahías, este profeta, este rey, perdón, recibe sentencia por medio, él y su familia, por medio del profeta Ahías. Ya el profeta anónimo murió al desobedecer a Dios. Dios mandó un león y lo mató. Ni se lo comió, no lo despilfarró, ni despilfarró el burro, el asno, el caballo, qué sé yo, el animal que iba. Pero muere el profeta anónimo por cuanto desobedeció a Dios. Cuando hay desobediencia, no importa el rango, no importa la jerarquía, no importa el color, no importa la finanza, aleluya, no importa el color de los ojos, no importa que tenga ojos negros, castaño, azul o verde, el color que sea no importa, la jerarquía no importa. Si es un gran jerarca, no importa. Si hay desobediencia, cuando se desobedece a Dios de esta manera y se comete un error capital, solo le espera la muerte y el infierno. Este profeta muere. Entonces Jeroboam, que desobedece al profeta,
que intenta prender al profeta, entiende que ya todo había terminado, porque el profeta que le amenazó, que le advirtió, que le corrigió, había muerto. Pero allí tenía Dios todavía reservado al anciano Ahías, ya envejeciente y medio ciego. Y este anciano sentencia al rey Jeroboam, incluyendo su familia. Observa que el error del profeta anónimo fue un error capital porque lo condujo a la muerte. No pudo regresar a Judá ni ser sepultado en la tumba junto a sus padres. Fue sepultado solo en tierra ajena por cuanto desobedeció a Dios. Pero Jeroboam cometió el error de su vida. Jeroboam cometió un error de cabeza. Jeroboam cometió un error principal. Jeroboam emprendió un viaje sin retorno porque fue sentenciado él y su familia. Gloria al Señor. Primero de Reyes, capítulo 14. Dice el verso 11. Oye la sentencia de Jeroboam cuando cometió el error capital. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros. Y el que muere en el campo, lo comerán las aves del cielo. Porque Jehová así lo ha dicho. En cuanto a ti, levántate y vete a tu casa. Y al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño. Porque Jeroboam intentó burlar al profeta de Dios. Jeroboam intentó burlar a Dios y Dios no puede ser burlado. No puedo precisar tal vez de qué manera tu hermano, no importa cuál sea tu rango, tu jerarquía, ha intentado burlar a Dios. No sabemos, amigo, si tú has intentado disfrazarte. No sabemos si anda diciendo que eres cristiano siendo otra cosa. No sabemos si te estás escondiendo detrás de una religión o de algo para no obedecer el llamado, el mandato de Dios. Pero es importante a esta hora significarle a este pueblo que está bajo amenaza, que Dios no puede ser burlado. Jeroboam le dice a su mujer: disfrázate y coge algunos presentes y ve a consultar al profeta Ahías para que él te diga, para que él me comunique qué va a pasar con este muchacho. Pero inmediatamente el profeta Ahías fue alertado por Dios. Viene la mujer de Jeroboam disfrazada y así le va a decir: óyeme bien, los que mueran de tu familia en el campo, en la ciudad se lo comerán los perros. El que muera en los campos se lo van a comer las aves. Y el muchacho inmediatamente tú pongas los pies en la ciudad se va a morir. Y de aquello de Jeroboam será el único que será sepultado dignamente por algunas cositas buenas que fueron allá en él. Aleluya. Porque Jeroboam había cometido un error capital. Entrando a la parte final. El libro de Jonás, capítulo 3. Versículos 8 y 9. Esta gran ciudad, Nínive, habían cometido muchos errores. Estaban al borde de cometer un error capital, de cometer un error irreparable, un error irremediable, de tomar un viaje sin reversa y sin regreso. Sabana de la Mar, a esta hora, en este tiempo que estamos viviendo, escúchenlo bien todos los municipios de Sabana de la Mar, que los escuchen bien las autoridades civiles y militares, política, escúchenlo bien todo Sabana de la Mar, evangélico, todo. Este pueblo está bajo amenaza. Este pueblo está amenazado
de ser sepultado bajo el lodo. Se ha dicho que una ola enorme en un buen sabana la marino, que una gran marejada se va a levantar, que recibe el nombre científico de tsunami. No sabemos si es un tsunami o, como dicen por ahí, si es un maremoto o si es una trompa marina, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el pueblo está bajo amenaza. Y como decía hace un momento, la ciencia no está jugando, porque simplemente la ciencia está ratificando no solamente lo que dice la Biblia, sino lo que han dicho muchos profetas en este pueblo. En este pueblo, de igual manera que lo que profetizó el profeta Ahías a la casa de Jeroboam, tal como lo profetizó Ahías a la casa de Jeroboam, sucedió. Que los que murieron en la ciudad fueron comidos por los perros. Los que murieron en el campo fueron comidas por las aves. Y profetas igual que Ahías, igual que el profeta anónimo, profeta de Jehová, han declarado que Sabana de la Mar va a desaparecer. Han declarado que Sabana de la Mar será partido en dos y se va a hundir. Han declarado que el mar va a tomar posición de este pueblo. Es decir, que la ciencia hoy lo que está repitiendo aquello que ya los profetas dijeron que iba a acontecer con este pueblo. Escucha bien, Sabana de la Mar. Escucha bien, iglesia. Escuchen bien, pueblos cercanos. Escuchen bien, pueblos aledaños. Este lugar, este país está bajo amenaza. Nínive estuvo bajo amenaza. Estaba al borde de cometer un error capital. Sabana de la Mar, este pueblo, Samaná, está al borde de cometer un error capital. Un error que luego los que lo sepan les zumbarán los oídos. Si Sabana de la Mar no se pone a cuenta con Dios, prontamente, y Samaná y estos lugares, el que escuche las noticias le va a zumbar los oídos al escuchar que más de un pueblo desapareció por haber cometido un error capital. Nínive estaba al borde de ser desaparecido, pero recibió un mensajero llamado Jonás, que más allá de la voluntad de Jonás, se impuso la voluntad de Dios. Y Jonás tiene que ir a Nínive y llevarle la advertencia de que en 40 días Nínive sería destruida. Nosotros no tenemos el tiempo exacto. Nínive tuvo el privilegio de decirle en 40 días. Nosotros no sabemos si es hoy, no sabemos si es en este momento, pero sí sabemos que es pronto, que en cualquier momento puede temblar la tierra y el mar puede ocupar a Sabana de la Mar. Versículo 8 y 9, Jonás capítulo 3. Si no cúbranse, dice el rey, cúbranse hombres y animales con ropas ásperas y clamen a Dios con fuerza, y que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quizás Dios se detenga y se arrepienta y se calme el ardor de su ira y no perezcamos. Verso 10. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron en su mal camino y se arrepintieron del mal que había anunciado hacerle, y Jehová no lo hizo, porque Nínive se arrepintió. Aleluya. Porque Jonás, más allá de lo que él quiso hacer, Dios lo introduce a Nínive, y echando Jonás su voluntad a un lado, llevó el mensaje a una ciudad grande
que se precisaba de 3 días caminándola para recorrerla. Jonás lleva el mensaje de alerta y el pueblo se arrepiente. El pueblo escucha la voz de Jonás y se arrepiente, y Dios detiene el mal. Si este pueblo no se arrepiente, si la iglesia no entiende el compromiso que tenemos, nada ni nadie impedirá de que este pueblo sea esparcido, que este pueblo sea borrado del mapa. Solo la iglesia en este lugar, de acuerdo a Crónica, la Biblia, si se humilla este pueblo, si este pueblo se humilla, y al final, tal vez el pueblo, la mayoría, la inmensa, la gran mayoría de las iglesias, no acudieron ayer al llamado, porque tal vez diría, permítame solidarizarme con ellos, porque quien llevó la voz de alerta, tal vez no era la persona autorizada, por expresarlo de alguna manera, aunque todos sí estamos autorizados. Y saludos es esto de Marco, de enviar cartas a las iglesias. Pero yo entiendo que si el presidente de la asociación de pastores, y me perdone ese pastor, si el presidente de la asociación de pastores hace un llamado a todos los pastores de la asociación que dirige, si Estanislao Suárez, y pido disculpas por mencionar su nombre, el presidente de la confraternidad de pastores hace un llamado a todos los pastores, si los dos presidentes se ponen de acuerdo, entiendo que cosas mayores podían pasar. Y si algo sucede a este pueblo, la iglesia, encabezada por ustedes dos pastores, tendrán que darle una cuenta a Dios grande. Usted me perdona y lo digo públicamente y lo retengo dentro de la televisión y fuera de la televisión. Si por culpa de ustedes dos, están aislados, no entendiendo el compromiso que tienen en su mano como directores del pueblo de Dios, como líderes municipales, si ustedes no entienden el compromiso que tienen en su mano, ustedes dos, presidentes de las 2 asociaciones de pastores, y llaman al pueblo a una fraternidad, a una unificación, y todos unidos clamamos a Dios, este pueblo va a perecer. Pero de acuerdo al libro del profeta Ezequiel, capítulo 3, verso 17, ustedes tendrán que dar una cuenta a Dios, y cada alma que perezca en este pueblo, Dios va a demandar esa sangre de ustedes. Si no escuchan el llamado y echan la diferencia a un lado y llaman al pueblo que está en manos suya a una verdadera fraternidad. Con esto finalizo. Me es cierto y estoy claro que como líder y pastor de grupo de la Iglesia de Dios de la Profesión Pajarito, hay una gran coinonía entre el pastor general de la iglesia y yo. De manera que al hablar esta palabra, el pueblo la puede firmar y sellar, que la dice el pastor reverendo Mártires Rodríguez de los Santos. La iglesia de Dios de la Profesión Pajarito, no nos quedaremos de brazos cruzados, porque sabemos que tenemos un gran compromiso con este pueblo. Y si hay 10 justos, por amor a 10, Dios no destruye el pueblo. Y si es determinante que Dios lo va a destruir por la desunión entre el pueblo, sabemos que algo Dios va a hacer. Sabemos que Dios algo va a hacer. Y Sadrach, Mesach y Abednego, aún dentro del horno de fuego, no perecieron. La iglesia de Dios de la Profesión Pajarito, cada día más unida a miembros y más cerca de los líderes, de los pastores y del pastor general de la iglesia. Pero ustedes, Estanislao Suárez y el pastor de la asociación de pastores, no recuerdo su nombre, me perdona, si ustedes no hacen algo, algo hará Dios con ustedes. Este profeta desobedeció a Dios y murió, lo mató un león. No estoy diciendo que a un león le va a hacer lo mismo a ustedes, pero algo ustedes tendrán que decirle a Dios si ustedes no echan su diferencia a un lado y en este tiempo peligroso que Sabana de la Mar de Trabajo está bajo amenaza, no llaman al pueblo
a la unión para Dios de esta manera escuchar la voz de la iglesia. Dios me le bendiga